El Santo Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había ahí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: «Este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: «Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno, vete, va, y le digo a otro, ven, y viene, y si digo a mi sirviente, haz esto, lo hace». Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande». Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida que nos regala, por habernos permitido abrir nuestros ojos a un nuevo día, por nuestra familia, por la salud, porque Él está presente siempre con nosotros. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Vemos aquí que nos habla de un centurión. Un centurión es un militar que tiene a cargo una centena de soldados, como se dice, ¿no? Y vemos este centurión preocupado por su criado que estaba enfermo, ¿no? Podemos preguntarnos por qué el centurión no fue el mismo donde Jesús. Y él mismo se responde, dice que no es digno de salir al encuentro de Jesús. Él reconoce que solo una palabra de Jesús sanará a su criado. Reconoce en Jesús la divinidad, porque habían muchos que lo seguían a Jesús, quizá lo reconocían como un curandero, no alguien que curaba simplemente, pero vemos este centurión demostró su fe a cabalidad, reconocía a un Dios en Jesús, reconocía su divinidad y dio prueba de su gran fe, ¿no? Vemos el centurión creía en Jesús, que con su divina voluntad y sin importar las distancias podía sanar a su criado. Tanto así que mandó a unos emisarios, ¿no? A unos ancianos para que intercedieran ante Jesús. Y vemos aquí que ellos le dicen: «Señor, que vaya, que merece el centurión que le conceda esta gracia, ¿no? Porque él les ayuda mucho, les ha construido una sinagoga, ¿no?». Y vemos que
El centurión sabe que si la voluntad de Dios quiere, así sea la distancia, podía obrar el milagro el Señor, ¿no? Él sabe que no hay ningún obstáculo para que Jesús haga el milagro. Nosotros, hermanos, también estamos llamados a tener esa misma fe. Creer en la presencia sanadora de Jesús, en la Eucaristía, hermanos. Jesús, aquí vemos el centurión que se dirige a un Jesús que está presente en cuerpo, o sea que lo ve, ¿no? Personas que lo siguen, lo ven y ven sus milagros y lo conocen en persona, lo conocen, ¿no? Nosotros debemos tener esa misma fe en un Jesús, en la Eucaristía, que Jesús se ha querido quedar con nosotros, que Jesús está en ese pedacito de pan, en ese vino, en el cáliz, está su preciosísima sangre. Recordemos que Jesús siempre está cerca de nosotros. Como dice San Agustín, lo que vemos es el pan y el cáliz. Pero lo que nuestra fe debe aceptar es que el pan es el cuerpo de Jesús y en el cáliz se encuentra la sangre de Jesucristo. Queridos hermanos, pidámosle al Señor, aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. ¿Cuántos de nosotros como católicos quizá podamos estar asistiendo a la misa? Por obligación muchos pueden ser. Pidámosle también al Señor, Señor, que mi encuentro contigo en la Eucaristía sea un encuentro de amor, de entrega. Ayúdame a participar plenamente de la Sagrada Eucaristía, plenamente. No solamente ir a escuchar la misa, sino participar de ese banquete que es Jesús, que se ofrece en ese pedacito de pan. No nos contentemos con ir a misa simplemente. Recibamos esa invitación de Jesús, ese pedacito de pan, hermanos, la sangre de Jesús en el cáliz va, al recibirla en la comunión, va a ir haciéndonos a su manera, conociendo más a Jesús. Preparémonos para recibirlo, no nos contentemos con escuchar misa. Preparémonos, reconciliémonos con Él por medio de la confesión. Que cada domingo, por no decir cada día, lo recibamos en comunión. Que Jesús venga a mí, me transforme, cambie mi vida. Queridos hermanos, me da mucha tristeza, pero reconocer en el camino de mi vida, me encuentro con muchos hermanos que aún están en el tiempo de pandemia. Se nos fue permitido escuchar la Sagrada Eucaristía por medio de la televisión, de YouTube, de Facebook. Está bien, como no nos es posible muchas veces ir a misa todos los días, está bien que lo escuchemos todos los días, la Sagrada Eucaristía, pero el domingo, que es el día del Señor, el día que el Señor dedicó para nuestro descanso, para que lo dedicáramos a santificarnos, ese día vayamos al encuentro del Señor en la Eucaristía, hermanos. No vale solamente para nuestros hermanos que están impedidos. Puede ser permitida la misa por televisión, por YouTube, por Facebook, pero nosotros que podemos tener la salud, que nuestros pies responden, que podemos ir a la Sagrada Eucaristía, tenemos que ir, hermano. Tenemos que ir, no hay excusa. No nos contentemos con, yo escucho misa todos los días por la radio, no, el domingo es el día del Señor. Y yo voy al encuentro del Señor porque quiero prepararme para ese encuentro, para recibirlo en comunión, para que Jesús se haga carne en mí.
para que yo pueda llevarlo a Jesús a los demás. Si nos contentamos con una misa por televisión, por YouTube, por Facebook, simplemente no estamos reconociendo la presencia de Jesús en la Eucaristía. No estamos reconociendo. Porque si lo reconociéramos, no quisiéramos dejar ni un momento de ir a su encuentro y recibirlo. Recibir ese alimento, ese viático, ese pancito, es un viático para la vida eterna, hermanos. Ese pancito va a ir nutriéndonos espiritualmente, nuestra vida, va a ir nutriendo nuestra alma. No te quedes sin confesarte, sin comulgar, hermano, te lo recomiendo. Cabe también destacar en el pasaje de hoy la fe y la intercesión, ¿no? Cabe destacar la fe y la intercesión. Vemos lo importante que son los amigos en la vida espiritual. Un buen amigo ora por ti, intercede por ti, por tus necesidades, incluso orará contigo. Nos lo dice el eclesiástico: quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Aquí vemos cómo los ancianos vienen a interceder, interceden por el centurión para que Jesús haga caso a ir y curar a ese enfermo, ¿no? Aquí vemos cómo ellos le dicen: este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo, se construyó una sinagoga. Los amigos así son para ayudarte, para estar contigo apoyándote moralmente, en la necesidad, apoyarte de alguna manera con cualquier ayuda que pueda brindar. Esos son los amigos. A veces somos egoístas. Muchas veces si pedimos por nosotros simplemente. No, hermano, a Dios le agrada que pidas por los demás. ¿Cuántas necesidades hay en el mundo? ¿Cuántos hermanos que nos rodean y que necesitan mucho de nuestra intercesión? Acordémonos de ellos en nuestras oraciones. A Dios le agrada mucho. Y tengamos fe, hermanos. Tengamos fe y hagámonos la pregunta: ¿cuánta caridad tengo con mi prójimo en todos los aspectos? ¿Cuánta caridad? Por último, hermanos, recordemos: la fe es el abandono confiado en Dios. La fe es el abandono confiado en Dios. Abandónate en el Señor. Cree que Él ya te está escuchando y que te va a conceder lo que es mejor para ti. Te va a conceder lo que es necesario, lo que te va a hacer bien, porque a veces podemos estar pidiendo algo que no nos va a hacer bien, que no es lo que necesitamos. Confía en el Señor. Él escucha nuestras plegarias y te va a conceder lo que necesitas verdaderamente, lo que es mejor para tu vida. Sigamos confiando en el Señor a pesar de la adversidad, hermanos, a pesar de las tribulaciones. Sigamos aferrados a Dios, no nos soltemos de su mano. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme, los invito a hacer clic en las notificaciones, en la manito hacia arriba si es que les ha agradado, en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Suscríbanse si aún no se han suscrito e inviten a otros para que se suscriban.
compartan el Evangelio, lleven la palabra de Dios a los demás. Y recuerden que tenemos un papito, un papá grande en el cielo que nos ama mucho y nos espera con los brazos abiertos. Nadie nos va a amar más que Él, nadie. Es un amor que no traiciona, un amor que no abandona. Es un amor que nunca nos va a defraudar, queridos hermanos. Que tengan un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.